lo más fácil que tiene el guaraní para el hispanohablante. Cuando el hispanohablante pasa al guaraní, lo único que tiene que recordar, por ejemplo, es esta en castellano, yo, este señor, no puedo decir este señora, este señor. Esta señora, no puede ser este señora, ¿verdad? Entonces, tenemos un adjetivo determinativo masculino y femenino. En guaraní eso es caraí, cuñacaraí. ¿Qué tenés allí? Algo simple. Le vas a agregar después una cualidad. En castellano, lindo, linda, lindos, lindas. En guaraní, pona. Cocaraí, pona. Cuñacaraí, pona. No es que porque es cuñacaraí o porque es caraí, va a ser cocaraí, pono, por ejemplo. De coreo, vea. Cocaraí, pona. Pona es. Siempre va a ser pona. Siempre. Y eso significa, a la hora de aprender, algo fácil, no complicado. La complicación, repito, va a estar en ese niño guaraní hablante que al pasar al castellano entra en un grave problema, en un campo muy complicado, porque él no tiene la noción de la concordancia. Él no tiene la noción. Yo tendría que explicarle la metodología de enseñanza, tendría que apuntar a decirle al niño guaraní hablante, a Beteí ya ve, a Coimba éramos, ya está lindo. A Getáramos y Cue, ya está lindos. A Cuñáramos, a Beteí ya eran linda. A Getáramos, mi cuñada ya está lindas. Eso no se hace. Entonces por allí es que tenemos el error común, arquitecto, que la gente dice, en vez de decir, por ejemplo, el señor puede decir la señor. La señor no hay. Pues enseñando. Ahora, no es culpa del guaraní hablante, es culpa de un sistema que no le enseñó a hablar castellano.